que en París, en Alemania, en Ámsterdam, decidió, en Nueva York, en Los Ángeles, decidió vivir en Tijuana. Entonces, en la exposición, 50, 60, 70, 80, y luego dividida por temas. Religión, sexualidad y autoridad. Y al final, documentos, fotografías y gráfica también, ¿no? Entonces, el visitante se encontrará con una amigable exposición en donde hay textos en las paredes que te van indicando los momentos históricos. ¿Por qué? Porque se requería que el objetivo de la Fundación Benjamín Serrano es que cuando digas, un artista de Tijuana, Benjamín Serrano, aunque no conozca su trabajo, como muchos decimos, podemos decir Frida o Diego, o artistas o Tamayo, que sabes que existen, pero que igual no te viene con precisión a la cabeza. Eso es lo que estamos planeando en la Fundación. Y tú que tienes mucha relación, y digo, la tenemos con los artistas actuales en Tijuana, ¿notas una escuela de él? Sí. ¿O notas en ciertos artistas? No, todo. ¿Quiénes tendrían ellos una marcada influencia de él? Mira, marcada, así de decir, son sus derivados. Hugo Sánchez, con el que tuve una muy cercana relación, y Óscar Ortega. Son así, derivados directos. Guillermo Gómez Peña, el gran artista performancero, fue en los 80s una mancuerna y los temas de Guillermo. Pero es lo que es muy interesante, importante. El jueves pasado fuimos al Museo de Arte Contemporáneo de San Diego a ver un evento de películas, muy padre, en 5 lugares del museo presentan diferentes grupos de películas, cortos y largos de 25 minutos, ¿no? Y entre ellos estaba seleccionado Giancarlo Ruiz, y de repente vi una pieza de él que se llama Insecto, que yo no conocía, conozco otras de sus piezas, y dije, no puede ser, también Benjamín es tu maestro. Y lo platicamos y fue así como, wow, no lo tomaba en cuenta. Y no es porque... ¿Cómo pueden ser esas coyunturas sin ser uno consciente? Por la ciudad. Porque la ciudad tiene la característica de transformar una cultura y otra, hibridizarla y dar condiciones críticas y sociales como las tuvo Benjamín. Ser crítico ante el machismo, ante la religión, ser como irónico en estas, vas por la revolución y no puedes más que reírte de las cosas que pasan ahí en muchas situaciones, como cómo puede ser una curiosidad de Tijuana, una cerveza Corona toda chueca, eso es de morirte de risa, así te vas a ir cuando pases, ¿no? Y decir, pues además me río de lo que es padrísimo, pero tengo que ser crítico porque si no, pues me pierdo como ciudad. Y no nos hemos perdido, es clarísimo que innovamos, tenemos una cultura fuertísima de vino, gastronómica, deportiva, ¿no? Es una ciudad extremadamente innovadora, extremadamente que se adapta. Entonces, esas características, que es la frontera, las definió Benjamín en 1969. Entonces, lo que Néstor García Canclín, por ejemplo, ¿no? Sociólogo tan importante, que en los 80s dijo, es híbrida, las culturas híbridas, hello, nadie sabía que eso lo acuñó Benjamín, y lo dice textos y su obra en 1969-71. Entonces, por eso es el papá de todos. Y la mamá, Marta Palau, por supuesto. Aparte, digo, no podría haber sido un artista con esa fuerza si no había detrás una personalidad también, digamos, como personaje. Claro. Yo, mi referente es, que también debes de conocer, fue la pintora Daniela Galois. Claro, su mujer. Una pintora francesa, que últimamente veíamos en las cantinas, hay que decirlo, siempre alegre, con muchos gatos, muy apartada ahora sí que del barullo y de la falsa sociedad. Seguía vendiendo muy buena obra, y no le importaba estar en expos ni tener nada que ver con la comunidad. Ella nunca se recuperó de la pérdida que significó Benjamín Serrano, porque fue como esas relaciones que se pueden dar entre los artistas, ¿no? Muy apasionada, muy trágica de repente. Me acuerdo que prácticamente en los últimos meses o años de su vida, una televisora local logró montar una exposición en sus estudios, y fue como el acontecimiento, porque ella estaba muy apartada de todo eso. Obviamente no estuvo presente, pero pues su obra la vendía, y la vendía bien, y ella pues se daba sus gustos elementales con eso, ¿no? La bebida, la comida de sus gatos, sus pájaros. Y te digo, para mí es un referente, un personaje muy fuerte, muy emblemático,
pero se deriva también de esta relación con Benjamín Serrano. ¿Qué nos podrías decir de la personalidad de Benjamín? Pues mira, lo que me conocen, los que lo conocieron y que me compartieron su experiencia, es que dicen que era alguien divertidísimo, que tenía un don y un charming, que entraba a un cuarto y todo el mundo lo volteaba a ver y él empezaba a hacer bromas y era muy easy, ¿no? De llevar, muy a gusto, muy inteligente, muy educado, ¿no? Muy refinado, pero a la vez también pues un alcohólico, también hay que decirlo, ¿no? Y eso creo que es la gran lección. Di una visita guiada por la exposición y es otra de las grandes lecciones de Benjamín Serrano. Cuando, bueno, sí, esta es nuestra figura icónica, de acuerdo. ¿Y qué más, no? Pero ¿cómo fue que no fue tan importante, no trascendió más después de los 70s? Porque fue alcohólico. Como esta ciudad, que es una ciudad de permisibilidad, nos permite la oportunidad de expandirnos y reconocer nuestro lado oscuro. Pero en eso hay que estar agudos, ¿no? Y entonces ahí también ser, oye, padrísimo, es una gran figura, pero ¿quieres perderte en el olvido? La verdad, o quieres perderte como Daniela, ese gran talento, pues hay que echarle ganas y echarle coco para no perderse, ¿no? Entonces, dicen que era un hombre extraordinario, muy divertido, con mucho sentido del humor y carismático, ¿no? Y que era como, pues el Pinocho, le decían sus cuates, que eran en los 60s, 50s, estaba el grupo de los Pegasos, ¿no? Y eran compas de varias colonias que según esto dominaban los territorios de la Liber y del centro y tal. Entonces, bueno, Benjamín, un personaje emblemático, una figura de identidad, por lo que pone a Tijuana y en dónde la pone en los 70s, y alguien que hay que sentirse muy orgulloso de él y reconocer su lado brillante, así como aprender de su lado oscuro. ¿Esta muestra hasta cuándo va a estar en el Cubo? ¿Hasta cuándo podemos apreciarla? Hasta el 4 de noviembre y está de martes a domingo. Los domingos es entrada libre y los demás días tiene un costo de 45 pesos. Y saliendo un poco del tema, pero continuando un poco con tu labor de curar obras, exposiciones, traes otros proyectos, ¿no? que hemos tenido recientemente también aquí en la ciudad. Si puedes hablarnos un poco a grandes rasgos también de más opciones dentro de este tenor, ¿no? Claro. Pues mira, soy una persona que vive entre Oaxaca y Tijuana y tengo casa en ambos lados. Y un privilegio ese. Pues, y un gasto. Pago renta en ambos lados. Sí, es un privilegio, por supuesto que sí, y mi trabajo lo es también, y agradezco a la vida por ello. Y estoy muy relacionada en Oaxaca con el Museo Textil. Entonces, recientemente en el Instituto Municipal de Cultura, en la Galería de la Ciudad, montamos una exposición que se llamó Espora, Arte Contemporáneo Textil, desde Tijuana a Oaxaca. Y se trata de obras no convencionales de textil, es decir, no vas a encontrar un huipil, no vas a encontrar un tapete de Teotitlán, pero vas a encontrar un tapete de corcholatas quizás, o unas fibras de llanta, ¿no? Por decir algo, tejidas, porque todo es una fibra, nosotros somos un textil, ¿no? Estamos hechos de tejido epitelial, de tejido óseo, entonces, ¿qué tal, no? Y por ese motivo me empecé en esa conciencia, me empecé a relacionar con el textil, porque decía, siempre las exposiciones de arte hay una pequeña barrera entre el espectador y la obra si no conocen el lenguaje de las artes visuales. Entonces, tengo que saber de pintura para poder apreciar algo, tengo que saber de escultura, y me parece que el textil no tiene esa característica porque es algo familiar. Desde que nacemos nos ponen en un trapito, o sea, salimos del vientre materno y nos ponen en un trapito, y cuando moriremos nos pondrán en ropa y en un ataúd acolchonado. Entonces el textil es algo continuo en nosotros. Por eso me interesa la relación del textil con la gente para hablar directamente. Y eso es algo que presenté en Guadalajara también recientemente, y por otro lado trabajando para Tijuana Innovadora, una pieza de arte público con un equipo. Es un colectivo que formamos Iván Abreu, Eric Morales, Ángeles Moreno, Katy Silva, Iliaro, Yosel
Rosell y Luis Garzón y Gabriela Posada, para hacer intervenciones en las entradas y salidas de esta ciudad. Eso se llevará a cabo entre el 10 y el 20 de octubre. Así es que también ando metida en ese menester. Y fíjate, ahorita me recuerdas, digo, y me tomo el tema porque tenemos un amigo común en Oaxaca, Alberto Ruiz, el Betito Ruiz. Ajá. Y comparto contigo la anécdota porque pues sabemos que él es de tradición textil, su familia toda la vida ha vivido de eso, en Teotitlán del Valle. Ajá. Y pues él dice que llegó el momento en que se hartó de esa tradición, renegó del textil, renegó de la familia, se vino a Tijuana, pues anduvo aquí ahora sí que en la vida alegre tijuanera. Pues dice que ya estando aquí empezó a extrañar el textil, de lo que se vino renegando, finalmente extrañó. Y él aquí se le ocurrió también, pues ahora sí que buscando en basura, basureros, que fichas, que láminas, que bolsas de plástico. Y dice que con eso, con bolsas de plástico, empezó a tejer. No tenían los elementos naturales con los que ellos trabajan allá. Y pues con las bolsas, con el plástico, empezó a tejer, porque ahora sí que le ganó el impulso, le ganó la sangre, le ganó la herencia. Finalmente se regresó, y es precisamente en lo que él está trabajando ahora, que ya lo has visto, y pues concuerdan con esto, ¿no? Así es. El trabajar estos tejidos, no precisamente con un textil, sino con los materiales que tienes a la mano. Es que textil implica tejer, ¿no? Implica dos fibras que se unen y que se entrelazan. Entonces puedes tejer con tiritas de papel, puedes tejer con pelo, puedes tejer con otros materiales, y las tradiciones se renuevan, ¿no? Y es bien interesante lo que planteas con nuestro querido amigo en común, porque él y Tijuana dan un vuelco a las posibilidades del textil, ¿no? Si es alguien que se forma en artes visuales acá, con una tradición, la revierte la tradición, crea un nuevo lenguaje para el textil y regresa ahora, está de nuevo en Teotitlán dando talleres. Y lo curioso es, como le digo, él es un oaxacaliforniano, porque él se nació en Oaxaca, se forma en Tijuana y se regresa. Pues mira, estaba tan buena la plática que se nos fue rapidísimo el tiempo. Te agradecemos, ahora sé que eres como la madrina ahora del programa. ¡Ey, qué bien! Agradecemos al público que nos estuvo escuchando por PCN, Canal 27, a mis compañeras Cecilia Eguía, Samantha Luna, en la producción Iván Alavés, en la preproducción Gonzalo Cruz. Nos quedamos con mucho material, pero pues eso es señal de que hay mucha actividad en Tijuana y tenemos mucha más por delante. Y pues aquí estaremos con ustedes cada sábado. Gracias por estar aquí con nosotros. No, Muchas gracias y nos vemos invitarme. la próxima semana. Claro, aquí nos Hasta vemos. luego. Bye. Qué bien.